En el Antiguo Testamento, en Éxodo, este mandamiento en Éxodo 20:13 forma parte de esos 10 mandamientos que Dios nos dio. Y es muy cortito. Dice, no matarás. Es algo prohibitorio. No cometerás un homicidio. No le quitarás la vida a otra persona. Es tan importante el valor que Dios le da a la vida de cada ser humano que nos dice claramente, no quiero que mates. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento y hay muchos otros versículos que posteriormente a esto nos dejaban ver cómo era importante abstenernos de cometer esta falla de quitarle la vida a una persona. En el Nuevo Testamento vamos a ver lo que Jesús dijo. En Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22. Dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, Jesús, que ya sabemos, ya lo hemos visto en otros estudios, donde él dijo claramente que él no venía a quitar la ley, sino venía a cumplirla, venía a dejarla más en claro. Y si bien en el Antiguo Testamento podemos ver de una manera simplemente la acción de no cometer ese acto, ese pecado de quitarle la vida, ahora Jesús nos viene a explicar de qué se trata este mandamiento. Y le dice a la gente, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí les estaba citando esto de Éxodo 20:13. Ya lo escucharon, ya saben, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, en otras palabras, una persona que le quita la vida a otra persona, un homicidio, queda expuesto, va a salir culpable. No importa que lo descubran o no lo descubran, al final de cuentas va a haber un día en el que le vamos a dar cuentas a Dios y ahí les está diciendo claramente, la persona que comete un homicidio va a resultar culpable en el juicio. Pero no para ahí, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí ya vemos otros aspectos importantes de este mandamiento. Número uno, una persona que se enoja contra su hermano y ahorita lo vamos a explicar. Número dos, otro que empieza a decirle cosas al hermano o a la persona. Veamos cómo va pasando de quitarle la vida y luego lo equipara, lo compara como alguien que se enoja con su hermano y que le habla de una manera incorrecta. Dice, y cualquiera que diga necio, y cualquiera que le diga fato. La palabra necio es
es sinónimo de insensato, de tonto, de una persona sin valor, inútil, sin inteligencia. La palabra fato es el equivalente a decirle a una persona que está loco, que es un estúpido y que es una persona sin sentido, que no tiene propósito su vida. Aquí ya no nada más ve el Señor lo externo, sino ahora ya empieza a llegar al corazón. Quizás había escribas, fariseos o personas que podían decir, bueno, yo no he matado a nadie, realmente yo no le he quitado la vida a nadie, pero le dice el Señor, pero el enojo, ese enojo que va cargado de odio, de coraje, de resentimiento, de rencor, te hace igualmente culpable. Esa forma como te expresas, cómo maldices, se utilizan palabras descriptivas muy ofensivas para humillar a la gente y a veces le decimos es que esta persona es muy azucarado, se enoja fácilmente, es iracundo, es amargado, es explosivo. Pues independientemente cómo lo llamemos, la realidad es que el Señor está viendo que cuando surge eso delante de Él, ya es como si se estuviera cometiendo un homicidio. En 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Juan anduvo con Jesús, conoció, aprendió de él y se dio cuenta, y por eso también lo escribe. Todo aquel puede ser de la religión que sea, escribas, fariseos, saduceos, simplemente todo aquel, cualquier persona que aborrece a su hermano, que tiene un coraje, que tiene un rencor, que tiene un odio, que tiene un resentimiento. La escritura lo pone así sin rodeos, sin darle vueltas. Es homicida. No importa si se te hace exagerado, si no lo quieras creer, eso no importa. Pero Jesús dijo que la palabra es la que nos va a juzgar. Entonces, que nosotros podamos entender que cuando haya ese aborrecimiento, hay ese coraje, hay ese odio, ya Dios nos ve como un homicida. Pero no solamente dice eso Juan, dice, y sabéis, o sea, ya tienen el conocimiento que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No va a haber vida eterna, no va a haber el que puedas descansar en paz cuando mueras. No importa que una persona pueda haber hecho cambios, pueda vivir de una manera muy diferente, haber dejado algunos vicios, haber tenido algunos cambios, pero si en el corazón hay el resentimiento, hay el coraje, hay el odio, hay el desearle la muerte a una persona, hay el no poder soportar a, a una, a un amigo, a un familiar, Dios quiere que nos quede claro cómo nos ve. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, vamos entendiendo que el mandamiento es no matarás, no cometer un homicidio. Pero también ya vamos entendiendo que si tenemos un coraje, un resentimiento, una falta de perdón, un desearle el mal a una persona, un aborrecer, aquí vemos en Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Los siguientes versículos que voy a utilizar son para que podamos ver cómo podemos librarnos de no caer en esto, de no, de no pecar contra Dios. Efesios 4 versículos 26 y 27 dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Te das cuenta de algo que sucede, algo desagradable, algo que causa molestia y, y ese sentimiento de, de indignación, ese enojo, esa ira que viene porque estás viendo algo, estás viendo una injusticia, te dice, ok, eso no lo puedes evitar, los sentimientos no los podemos evitar. La reacción, si nosotros ahorita de repente viéramos que una persona agarra a un bebé y lo maltrata y lo golpea, pues obviamente nos vamos a sentir mal, nos va a causar una molestia. Te dice, airados, pero no pequéis, no caigas ante esa tentación, no, no avances en esa molestia, en ese enojo. Inclusive dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si estás, vamos a suponer, a X horas del día, se presenta un evento desagradable, viene esa reacción en ti, lo más pronto posible, páralo. De tal manera que te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no lo atesores en tu corazón y empieces a darle vueltas y más vueltas y a quedarte pensando en la noche y luego lo sueñas y al siguiente día le sigues y empiezas a planear revanchas, empiezas a planear venganzas, empiezas a maquinar cosas malas. Te dice, no lo hagas, porque si lo haces, versículo 27 dice, le vas a estar dando lugar al diablo. Y darle lugar al diablo es como darle la oportunidad que él venga a hacerte daño, a destruirte. En Proverbios 15 versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Todos los eventos que se pueden presentar en los cuales pueden surgir molestias, pueden surgir enojos, puede haber reacciones, la escritura nos enseña cómo conducirnos. Por ejemplo, se presenta algo no planeado por ahí, una persona se empieza a molestar mucho, tú vas a interactuar con esa persona, está muy molesta, está muy enojada,
y te está recomendando que tengas respuestas blandas. Y al hacer eso, se empieza a apaciguar la molestia, se empieza a apaciguar el enojo, se empieza a serenar la situación. Es, hay un momento de acaloramiento, mas no le das oportunidad a brincar a pecar. Pero si la persona, en vez de dar una respuesta blanda, con serenidad, se empieza también a reaccionar, empieza a discutir, a no dejarse, dice, más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, va a ir escalando la molestia, va a ir escalando el enojo, va a ir escalando, se empiezan a decir de cosas, se empiezan a ofender, pueden, pueden escalar a los golpes, pueden escalar inclusive en ese momento a, a uno contra otro, atentar, quizás el más fuerte le quita la vida al más débil, o quizás el que pareciera más débil se defiende con un arma y algo que pudo haber haberse disipado, se convierte en, en algo tremendo que puede culminar inclusive en el asesinato. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Con las palabras se hace mucho daño. Con las palabras se lastiman. Saben dónde hablarle a la persona para hacerla sentir mal. Se utiliza un vocabulario extremadamente ofensivo para hacer sentir mal. Y dice que esas palabras, y lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo Dios mismo. Recordemos que la escritura está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y nos dice, hay hombres cuya manera de hablar, cuya manera de relacionarse son como golpes de espada. La espada tiene filos por los dos lados y es puntiaguda. ¿Te puedes imaginar el daño, el destrozo? Dice, más la lengua de los sabios es medicina. Ya hay un problema ahí, ya hay una complicación, ya hay una molestia que puede escalar a aborrecer, que puede escalar a odiar, que puede escalar a golpear, a matar. Pero la persona con sabiduría, esa persona que quizás en ese momento le dice, Dios, ayúdame, ¿cómo debo de enfrentar esta situación? Y dice la escritura que Dios empieza a guiar cómo dirigirte, qué decir. Y entonces esas palabras que salen de una persona que tiene la sabiduría de parte de Dios, de un cristiano verdadero, de una persona influenciada por el Espíritu Santo, las palabras no son golpes de espada, son como medicamento, algo que empieza a curar, que empieza a aliviar, que empieza a mejorar y a cambiarlo todo. Lo siguiente que voy a compartir es para explicar en qué, bajo qué condiciones se puede ejercer el que una persona se le quite la vida y que no es a lo que se refiere de matar, o sea, en otras palabras,
de lo que es que una persona se levante contra otro en coraje, en odio, en rencor, en ira y termina matándolo. Las autoridades que están establecidas por Dios, veamos lo que dice Romanos 13, versículo 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí en el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este sentido, hay autoridades que están ahí para ejercer justicia, para ejercer un control. Y si se hace lo malo, ellos pueden castigarte, dice, no en vano llevan la espada. Y la espada, créeme que no era para hacer cosquillitas, la espada era para atravesar. Quizás un látigo era para golpear, para dar de latigazos y que la persona aprenda la lección. Pero la espada es para traspasar, es para quitar la vida. Y te dice, los autoridades son servidores de Dios para tu bien y no en vano llevan la espada. En Hechos 25:11 dice el apóstol Pablo, estaba en su defensa, dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. El apóstol Pablo les está diciendo aquí en su defensa, si hay algo que sea digno de muerte, que venga la pena capital sobre mi vida. No rehúso morir. Él no les estaba diciendo, es que si me matas, si me quitas la vida, luego ahí hay un mandamiento que no matarás. Él tenía bien claro que eso era para el comportamiento entre las personas, pero en la autoridad podían llegar inclusive a ese punto. Yo sé que en muchos lugares es tema de discusión, los que están a favor, los que no están a favor, pero aquí estamos viendo lo que de la pena capital, pero aquí estamos viendo lo que es la escritura. Otro ejemplo, en Éxodo 22, versículo 2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Este es un ejemplo. Pudiéramos tomarlo como un ejemplo de un evento donde está una persona queriendo entrar a robar a la casa y
Tienes ahí al padre de familia para defender a su esposa, a sus hijos, tienen un altercado, dice, y si ese ladrón fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Son casos de defensa personal, en defensa propia, pero ahí no es que el dueño de la casa tenga un corazón lleno de odio y de amargura y que esté buscando la oportunidad de cómo matar a una persona, sino más bien es algo improvisado, de repente se están metiendo a su casa, él se defiende como puede y, y pasa allá de una herida, llega al punto que la persona puede morir. Dice, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Ahora, les quiero compartir aquí en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice, en Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí la escritura dice en Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Desde antes de que nosotros nos podamos imaginar, ya Dios nos conoce y eso se lo está diciendo muy claro a Jeremías. Todavía no te estabas no te estabas desarrollando en el vientre de tu madre y yo ya te conocía. Y antes de que tú nacieras, te santifiqué, te aparté para mí y tenía un propósito para ti, le dice a Jeremías, te di por profeta a las naciones. El Salmo 139 versículo 13 y 16 dice, porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Aquí en Proverbios, versículo 17 dice, una de las cosas que aborrece, que no las puede soportar, son las manos derramadoras de sangre inocente. Y los versículos anteriores que vimos en Salmo 139 dice, tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, ese embrioncito, desde el momento que se concibe ahí la vida. Y hoy en día vemos que hay muchos, pero muchos asesinatos de gente, de inocentes, porque es increíble la cantidad de abortos al día de hoy.
con diferentes argumentos que causan mucha controversia, pero realmente la palabra está muy clara. Delante de Dios, antes que te formase en el vientre te conocí, formaste en mis entrañas, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Hay un plan de Dios en cada persona. Y en ese momento Él, cuando inicia la vida de un nuevo ser humano, ¿quién es el hombre o quién es la mujer para poder derramar sangre inocente? Y yo creo que dentro de los crímenes que se cometen en temas de asesinato, esto es de lo más, eh, de lo más injusto, porque tú podrás ver de repente unas personas que se empiezan a pelear, quizás se puede defender, puede huir, pero te puedes imaginar un bebé ahí en la pancita de su mamá, ¿qué puede ser? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo son los abortos? Este mandamiento es muy importante y no se está tomando en cuenta Dios. Y vemos que cada vez son más y más y más países y dentro del país algunos estados aceptan, otros no, y dentro de los estados algunos municipios, pero al final de cuentas va tomando terreno para legalizarlo, para decir a partir de ya esto no está mal. Eso no se puede legalizar. Delante de Dios, derramar sangre inocente es un homicidio. Es tan grave que dice que lo aborrece, que su alma lo abomina. No, o sea, es algo insoportable delante de él. En una ocasión yo escuché un ejemplo de una persona que decía la palabra aborrecer para que podamos entender es como si te invitaran a ti a a festejarte, a una comida delante de todos los invitados, te sirven y cuando tú levantas la tapa para ver qué hay ahí, cuál es el platillo, es como una sorpresa y te sirven una rata o te sirven algo así asqueroso. Eso es algo que te produciría muchísima indignación, porque el aborto, porque sale de, del corazón. ¿Qué personas participan en un aborto? Pues seguramente hay muchos casos muy distintos. Habrá casos donde los padres de, de la mujer la presionen para que aborte. Habrá casos donde la pareja, habrá casos donde la misma mujer, o sea, puede haber muchas formas y muchas maneras, pero al final de cuentas se toma esa decisión y se derrama sangre inocente. Y ese embrión que miran los ojos de Dios y que ya está escrito en un libro las cosas que van a ser formadas, es frustrado
porque se atravesó alguien decidido a hacer lo contrario a lo que Dios pide. En Mateo 27:5 dice, hablando de Judas, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se quitó la vida. Judas se dio cuenta que había traicionado a Jesús, que lo había cambiado por unas piezas de plata, que lo había vendido, cayó en un profundo remordimiento, en un ¿qué fue lo que hice? Pero lejos de hacer lo que hizo el apóstol Pedro, lo que hicieron los demás discípulos que también negaron al Señor, de arrepentirse, de llorar amargamente y de buscar el perdón, decidieron, decidió quitarse la vida. Y hoy en día hay muchísima gente que está viendo como una alternativa quitarse la vida. El suicidio cada vez es más y más y más. Y déjame decirte que quizás nosotros normalmente podemos contar como suicidio cuando una persona ves que se dio un balazo, que se cortó las venas, que se colgó, se ahorcó, que tomó algún medicamento, pero existen otras formas. Por ejemplo, hay personas que están cargando con penas, con complicaciones, con dificultades, pero que al mismo tiempo no quieren ofender quizás a sus padres o a su familia y optan por un accidente automovilístico para que la gente piense que fue en un choque, para que la gente piense que fue la llanta la que falló, pero realmente es una decisión de ya no seguir viviendo. Por eso hoy en día tú encuentras a muchas personas con pensamientos suicidas. En Hechos 16, versículos 27 y 28, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otra forma de atentar, de, 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 de quebrantar este mandamiento que Dios nos dio de no matarás. Lamentablemente mucha gente lo están haciendo, pero con sus propias vidas. Se están atentando, se están pensando en el suicidio. Pero recordemos que cuando Jesús empieza a hablar, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano, que el que aborrece a su hermano es un homicida, que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Antes de, antes de un aborto, tenemos problemas en el corazón. Quizás hay fornicación. Quizás es un adulterio y por no querer enfrentar los problemas que llevan el que se descubra la infidelidad, mejor a sacrificar a una criatura. Antes de que una persona, una mujer decida abortar, quizás está toda la presión
de los padres por el qué dirán, qué va a decir la gente, qué va a decir la familia, qué va, este, y, y hay cosas muy malas que salen del corazón. Antes de un suicidio, si dices, esta persona decidió quitarse la vida, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque no encontró el apoyo, no encontró la ayuda, no lo comprendieron, no la comprendieron, y en cierta manera se participa para que estos hechos lamentables sucedan. Los escribas y los fariseos, ellos estaban satisfechos con el hecho de pensar que no habían matado a una persona. Y hoy en día estamos viviendo tiempos de muchísima indiferencia. Nos estamos acostumbrando a lo malo, verlo normal, porque ¿cuántas muertes consecuencias del alcohol? ¿Cuántas muertes a consecuencia del abuso de las drogas? ¿Cuántas personas enriqueciéndose por, por negocios ilícitos? Recuerdo en una ocasión que mi suegro habló a Telediario y, y estaba al aire y les hizo un reclamo. ¿Por qué? Si tú mismo tienes las noticias y tú sabes todo lo que sucede, cuántos accidentes hay, cuántas muertes hay, ¿por qué sigues promoviendo el, el alcohol? Y le cortaron ahí y le dieron sus argumentos, pero cuando puedes platicar con alguna mamá, un papá que pierde a un hijo en un accidente porque iba alcoholizado o porque esa persona que iba alcoholizado va y y mata a otro y puedes escuchar ahí y ver el dolor del familiar y diciendo, tú me lo mataste, tú me le quitaste la vida. Y la persona dice, no, simplemente nomás estaba tomado, pero no lo hice adrede. Pues adrede o no adrede, pero ya se arruina una vida. Y en todo esto es increíble, pero hay mucho debate y tiende a justificarse. Ahora que hemos visto eh, todo lo que, los alborotos en cuestiones de comercio internacional, ¿no? En mi caso, que somos transportistas, que estamos aquí en Laredo, eh, uno de los argumentos, ¿será realmente ese o no será? Pero uno de los argumentos de Estados Unidos es
me están matando a muchos jóvenes, me están matando a muchas personas con las drogas. Y entonces ya México se defiende y dice, no, pues tú también la dejas pasar y todo lo que ya sabemos. Pero la realidad de las cosas, que cuando ves tú qué está sucediendo con esas personas, personas que ves en California, que ves en Filadelfia, todos los que están ya en esa adicción, te parte el alma. Y hay muchas formas indirectas de causarle un daño, inclusive llegarle a causar la muerte a otra persona. Padres que no están dispuestos a proveer para su familia, que viven en su egoísmo y al final tienen hijos en desnutrición, enfermos y de repente mueren. No hubo quien los cuidara. Hemos sido testigos de asesinatos. Por ejemplo, cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, pues hubo personas que dijeron, este es la persona que lo mató y está en la cárcel. Pero los autores intelectuales, ¿dónde están? Y en muchas ocasiones, antes de que una persona pierda la vida, hay una mente llena de molestia, llena de enojo, queriendo ver cómo puede ir a golpear, ya sea que vaya personalmente o ya sea que contrate y mande a otros, pero todo eso sale del corazón y todo Dios lo está viendo. En el principio hemos escuchado la historia de Caín y de Abel, dos hermanos. Ambos fueron a ofrecer una ofrenda a Dios. Abel llevaba de lo mejor. Caín no, Dios no se agradó con lo que Caín le estaba presentando y su rostro se le, se le vino abajo. Y el Señor habla con Caín y le hace ver que si hiciera bien, si su ofrenda fuera buena, si fuera con un corazón puro y sincero, sería enaltecido, se sentiría bien. Dice, pero ahorita ya tienes pensamientos y el pecado está a la puerta. Todavía no está en ti, pero está a la puerta. O sea, ya se está gestando dentro de ti esa molestia, ese enojo contra tu hermano por envidia de que lo que él ofreció sí, sí fue bueno delante de mí. Y aún que Dios mismo habló con Caín, Caín le dice a su hermano, acompáñame, vamos al campo. Abel va con él y ya estando allá lo mata. Esos enojos, esas amarguras, esos odios con premeditación, que de hecho hay quienes piensan que si no hubiera castigo por cometer el homicidio, eh,
hubiera, viéramos día a día más casos, pero mm, por miedo o por calculando y decir, bueno, pues voy a matar a esta persona y me voy a pasar el resto de mis años en la cárcel, pues mejor me aguanto, pero en el corazón le están deseando la muerte. Moisés, antes de haber participado en liberar al pueblo, a sacarlos de Egipto, él quiso hacer las cosas de una manera y e intervino, e intervino en una disputa, en un pleito donde estaban uno maltratando a otro y Moisés mató a una persona. Y el apóstol Pablo, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él consentía en su muerte. En otras palabras, como si él estuviera autorizando la muerte de Esteban. Son pecados muy fuertes, muy escandalosos, con mucha afectación cuando alguien se le priva de la vida. Es algo en lo que ya no se puede restituir aquí, pero todo lo que hay en el corazón, las molestias, el enojo, el desprecio, Dios lo ve igual. Y para escaparnos de esto, no hay otra forma más que a través del Evangelio, a través del arrepentimiento y a través de pedirle perdón a Dios. Si en estos ejemplos que se compartieron hoy del aborto, de una u otra manera has participado o participaste, ya sea aconsejándole a alguien que abortara, ya sea presionando a alguien, ya sea inclusive habiendo practicado un aborto, no importa lo que diga la sociedad, eso es quitar la vida, eso es un homicidio, eso es asesinar. Si ese fuera el caso en alguno de ustedes, arrepiéntete de todo corazón, arregla eso, porque dice que ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. No va a haber parte, solamente si Dios lo perdona, como perdonó a Moisés, como perdonó al apóstol Pablo. Si has participado en negocios ilícitos, directa, indirecta o muy indirectamente, pero al final de cuentas has colaborado, piensa tanto daño, tanta afectación y que en el día del juicio nada se va a escapar. Dios tiene control de todo. Pídele perdón a Dios si ese es tu caso. Si en tu corazón ha estado, pues que digas tú, yo ya estoy bien con todo mundo.
pero hay esta persona que esa sí no la puedo perdonar. Hay esta persona que muy común decir esto, yo no le deseo mal a nadie, esto ni a mi peor enemigo. La realidad de las cosas es que sí se les desean muchas cosas malas a la gente. Nada más analiza un poco si te ha tocado escuchar un, una discusión donde hay malas palabras, donde hay mentadas de madre. ¿Con qué, con qué con qué de lo más profundo sale la mentada de madre, el enojo, las maldiciones? Eso es, eso es un aborrecimiento hacia a otra persona que fue creada por Dios. Es ahí donde las palabras, como veíamos en Proverbios, de algunas personas es como si estuvieran golpeando con una espada. ¿Has visto a alguien, conoces a alguien que se haya quitado la vida y que tú sepas que de alguna u otra manera tú dices, pues eso lo hizo él, pero a lo mejor fuiste insensible a sus necesidades, no lo escuchaste, si ese fuera el caso, pídele perdón a Dios. Este mandamiento de no matarás en, en todo el mundo, independientemente si crean o no en la Biblia, si crean o no en Jesús, en muchísimas partes del mundo está penalizado. Hay castigos muy serios y muy severos contra quienes le quitan la vida a otra persona. Dice la escritura que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día vemos vivimos en medio de una sociedad donde la dignidad de la vida se va perdiendo día a día. En México vemos la violencia. Como padres, te preocupa cuando salen tus hijos, pero Estados Unidos no es la excepción. La cantidad de tiroteos que hay en las escuelas, cada vez va habiendo más insensibilidad a todo esto. Y Dios es bueno porque en su corazón está que nadie le quite la vida a otro ser humano. Que si llegan a tener una discusión, puedan este, sobrellevarla y puedan arreglar las cosas. Y hay muchísima gente que ha sufrido, que ha sido afectada porque a un ser querido le quitaron la vida. Porque han sido afectadas porque un ser querido atentó contra su propia vida. Han sido afectadas porque alguna persona manejando en estado inconveniente por drogas, por alcohol, o porque iba bien enrabiado porque salió de una discusión de casa y va y, y afecta a otros. Es mucho el daño, es mucha la afectación. Y Dios no quiere eso. Dios es bueno, Él es el autor
de la vida. Él es el que nos da la oportunidad de cuánto tiempo debemos, cuándo nacer y cuándo morir. Y en el momento que una persona atenta contra otro, está tomando una atribución que no le corresponde. Te vuelvo a repetir, si hay algo en lo que tú creas que te puedas identificar con esto que hemos hablado, no lo dejes pasar. Quizás es la oportunidad que tú tengas en tu vida para que verdaderamente puedas arreglar las cosas delante de Dios. Terminamos con esto. Dios no ve nada más lo externo. Dios no ve nada más la acción. Delante de Dios no es un asesino aquel que toma una pistola y, y le da un balazo a una persona, o aquel que lo envenena, o aquel que le pone una emboscada, o, o mil formas que pueda haber para borrar del mapa a un ser humano. También ve las intenciones, el corazón.